Bendiciones, amados hermanos. Bienvenidos a esta sección Un Solo Evangelio. Te habla tu hermano y amigo Dreni del Rosario. Y vamos a leer el Evangelio que corresponde al día de hoy, 9 de junio, que está tomado del Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículo del 35 al 37. Y toda palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, tomando la palabra, decía mientras enseñaba en el templo: ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? David mismo dijo, movido por el Espíritu Santo: Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si el mismo David le llama Señor, ¿cómo entonces puede ser hijo suyo? La muchedumbre le oía con agrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que tus palabras sean mis palabras. Háblame, Señor, directo al corazón. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Respondiendo, Jesús decía mientras enseñaba en el templo: Estamos siempre en el templo, del que no quedará piedra sobre piedra. Cuando Jesús muera, se rasgará el velo tras el cual se oculta la gloria, y aún la persona más alejada conocerá al Señor. Ahora, al proponer una pregunta precisa acerca de sí, sugiere lo que le falta al escriba. La respuesta a la misma nos hace cristianos. ¿Cómo dicen los escribas? El final del versículo 12 trata todo el acerca de los escribas que enseñan la palabra de Dios. Jesús pregunta cómo es posible que, como ellos dicen, el Mesías sea hijo de David si David lo llama Señor. No hay otra posibilidad que la de reconocerlo hijo de Dios según la carne e hijo de Dios según el Espíritu. Es la fe cristiana en Jesús, verdadero hombre y verdadero Dios, que en su humanidad nos enseña la verdad de Dios. El Cristo es hijo de David. Jesús es el Mesías prometido a David como su descendiente. Pedro lo reconoció y la muchedumbre lo ha aclamado. Esto es verdad, pero parcial en su contenido e inexacta en el modo. También el ciego lo llamó hijo de David, pero para tener la fe que salva deberá ser curado para verlo y seguirlo como el que va a Jerusalén para dar la vida. David dijo, inspirado por el Espíritu: Nadie puede decir el Señor es Jesús sino bajo la acción del Espíritu Santo. Como inspiró a los profetas y a todos los autores de la Escritura, así inspira el corazón de quien escucha para reconocer en él al Señor. Jesús cita el Salmo 110, leído ya en clave mesiánica, que será usado ampliamente por la iglesia primitiva para celebrar su glorificación pascual. Dijo el Señor: Es Dios único Señor, a mi Señor. Es el Mesías descendiente de David que lo reconoce como su Señor. Siéntate a mi derecha. El Mesías tiene prerrogativas divinas. Sentarse a la derecha de Dios significa que tiene su mismo poder hasta que ponga. Indica la victoria final del Señor sobre todos sus enemigos. El último enemigo que debe ser vencido es la muerte, derrotada en el día de su resurrección. David mismo lo llama Señor. Jesús explicita el punto del asunto. Si David llama Señor a su hijo, significa que éste es mucho más que su hijo. ¿Y quién será? David ya lo profetizó con la fuerza del Espíritu. Es el Señor. Quien responde a esta pregunta conoce la identidad de Jesús y su poder. Objeto de estos últimos capítulos, instruimos el misterio en el que Dios mismo nos introduce, pero todavía no lo comprendemos. Sin embargo, como el ciego de Jericó, podemos gritar su nombre e invocar al Hijo de David para que tenga piedad de nosotros. Él nos iluminará. Cuando lo sigamos en la carne de Jesús humillada y glorificada, tendremos el conocimiento del Señor. No nos escandalicemos del Hijo de David para que no encontremos la ira del Dios de David. Y la muchedumbre lo escuchaba con gusto. La palabra verdadera deleita el corazón atraído hacia ella por la alegría de la verdad.
La escucha es el principio de todo, pero no es todo. ¿Os lleva a la adoración del único Señor o termina con el grito crucificado? También Herodes escuchaba gustosamente a Juan, pero al final, en vez de obedecer a su palabra, le pareció más cómodo cortarle el cuello. Que Dios os bendiga en sabiduría y en santidad.